Que ya wino chimen, amanica ni mopantía, panochinanco, le toca eso kitipa, lo que llaman ni son ni campani guayitepe, te tocas palachtepet, no que ni caelto, se te peoso, te tocas nahualat. Nías Canali aman. Bueno, ahora voy a ir al otro lado del río. Espero que no se caiga mi cámara en el agua. Voy a nadar un poco porque se está un poco hondo. Lo he logrado. Nisiaki Kensi. Oh, me cansé un poco. Oh, es muy resbaloso por aquí. Tlahuelunca Acuitlatl. Hay mucho acuitate, es como el popó del agua, pero está muy resbaloso. Bueno, amantiagüin Campaeltoc, Tepeostos, Nahualatl. Titlescose Amánica. Como sin peyaguas, que no me voy a caer de nalgas. Que nani hueli. Que nani canima volteaya que manicón Yokichpil. Aquí jugaba cuando era niño. Cano no yo le quiniwan. Aquí jugaba cuando era niño, ¿no? Con mis amigos. Ni cantima volteaya. Aquí jugábamos y nos aventábamos de por aquí de esta montaña y caer hasta allá abajo. Guanihualaki no Aquipan. Y vine, ay, descalzo. Hoy. Ahí vine descalzo. Y hay piedras como cortantes porque ha crecido el río antes. Pero no pasa nada. Uno es de campo, uno es de rancho, que pues uno era normal antes venir a jugar aquí. Ni cantima ultiaya. Saben que se me pasé aquí en Yawin, al Tepeco, o güey al Tepeme, o a Mocoyo Chihuan. Bueno, luego hay otros paisanas que se van a la ciudad y ya se creen como de la ciudad. Guayac Monahuatín, y ya no quieren hablar náhuatl. Pinahuan, que les da un poco de vergüenza. Bueno, hemos llegado aquí a la cueva de Nahualatl. Nica ya tiasitía Wimpan, Tepeostol, Nahualatl. Nisto caman panite peosto, te tocas Nahualatl, te ya tuya. Bueno, me encuentro aquí en la cueva de Nahualatl, como ya les había comentado.
nokia to hueynanatzitzin huan to hueytatzitzin igual titichin pouilihtoken tlanikan eltok se chinanco tlen nokia tlamauilili nokia tlauel yehyektzin onka miak tlamantli tiuelis tias igual tintlehtoan huan amo tiuelis tikuitis se tleniki o se tlamantli nokia ni tepeostol nokia kitepanitaniah to huehcaueitatawan. Bueno, nuestros abuelitas nos han contado que hay un pueblo o una comunidad encantada que es muy hermoso, muy bonito, ¿no? Allá adentro, que realmente puedes ir, pero no puedes traer nada, ¿no? Es una mitología que nos han ido contando, ¿no? Como de tiempos muy antaños, igualmente ellos les contaron también a sus abuelos y también de esta manera contamos. Les cuento, ¿no? Que lo que me han compartido mis abuelos y mis abuelas, ¿no? De esta comunidad. Nokia nikan tiuelis tipaxalos y cuando titlanuelis tipaxalos nunca que nokia campatias timopaxaloti que hueyatzitzin huan una tiuelis tinentinemis tipaxalotinemis panacaltzitzin. Bueno, lo que nos cuentan que hay calles como hechos de ríos, así como, y puedes andar de paseo como en lanchitas. Eso es lo que nos cuentan, ¿no? También nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, pero realmente es de mucho respeto esta cueva. Nokia ni pilatzan nikan hualquiza que más la cuya miak nokia huelis mis chicaguas tlantipilla seco colista. Igualmente el agüita que sale aquí cuando llueve mucho, ni atlahuel chipahuac, ¿no? Este agua es muy transparente, es muy limpia, que por eso se llama nahuala y por ello que esta agua circula, se puede usar para sanar o para curarse, ¿no? Uno mismo. Es por ello que también de esa manera nuestros abuelos y nuestras abuelas la ven, que es muy importante y muy sagrada, ¿no? esta cueva, ya que nos da una agüita que sana, ¿no? Bueno, tlaxcamatiniac, cuali nikan timopanticen panseu tlamausolixcopinal. Bueno, muchas gracias, nos vemos para otro video que voy a estar haciendo muy pronto. Chihuescatlan. Bueno, suscríbanse a mi canal. Como pueden ver, Tlatoanitzin. Tumitasen. Nos vemos.